Muy bien, amigos, volvemos al aire. Estamos en este bloque acompañado por el doctor Pablo Jure, titular del SAME Jujuy. Pablito, gracias por venir. Hola, Tripa, muchas gracias a ustedes por invitarme. Y lamentamos mucho lo de la mami. Te saludó al aire el otro día, pero bueno, justificando un poco la imposibilidad. De un SAME que, 22 años, con crecimiento exponencial, no solamente en infraestructura, en ambulancia, en médicos, sino también en la cantidad de servicios que se brindan, ¿no? O sea, hoy tienen trabajo en muchísimos lugares. Así es, Tripa, iniciando nosotros haciendo memoria hace 22 años, que solamente teníamos la base en San Salvador de Jujuy, con tan solo 6 ambulancias. Posterior a eso empieza el crecimiento en San Pedro y en Ledesma, y de ahí empezamos con distintas unidades de soporte de emergencias en distintos lugares, como en Jama, después en La Quiaca, en Abrapampa, en Humahuaca, en Salinas, en el Hornocal, y empezó a crecer al punto que hoy tenemos 11 bases operativas y 24 unidades de soporte de emergencias, con un total de 64 ambulancias operativas. 11 bases. ¿Qué significa una base operativa? La diferencia que hay entre las bases y las unidades de soporte de emergencias es que las bases operativas conglomeran el número 107, que es el número gratuito de la región. Entonces necesitamos un radiooperador que pueda coordinar y al menos tener 2 ambulancias en esa región. Ejemplo, Abrapampa tiene 2, Humahuaca tiene 3, La Quiaca tiene 3 ambulancias, San Pedro tiene 3, Libertador tiene 5, Palpalá tiene 3 ambulancias, Perico tiene 3 ambulancias y San Salvador tiene 11 ambulancias. A diferencia de las unidades de soporte de emergencia como Cusicusi, Caspalá, Cieneguilla, las distintas bases que tenemos por toda la región, que son increíbles la cantidad, que dependen y están o en un hospital de nivel 1, como el caso de Yuto, o como el caso de El Talar, y que dependen y tienen una amplia región. Cusicusi, por ejemplo, o Caspalá, que tienen una región muy alejada, casi 6 horas de traslado para poder derivar un paciente, también cubren una región importante, y ellos están o en un puesto de salud o agradecerle a muchos de las comunidades y de intendentes que nos han dispuesto un lugar para poder operar en esos lugares. ¿Hay un solo lugar operativo, digamos, de donde se coordina todo? La distribución que tiene el SAME está centralizada en un coordinador general, que es el máximo responsable de la emergencia del día, secundado por un coordinador operativo, quien recibe las llamadas de las ambulancias del interior. De hecho, tenemos un equilibrio en cuanto a la demanda. Son 150 asistencias en San Salvador de Jujuy aproximadamente por día y 150, a veces más, a veces menos, en el interior. Entonces, para hacer la distribución pusimos 2 coordinadores. Ambos se ponen de acuerdo en la necesidad, están juntos, por supuesto, en donde hacen la coordinación general tanto de los traslados, de la asistencia de emergencias, de la coordinación de recepción de hospitales, de los traslados de un hospital de menor a mayor complejidad o de mayor complejidad a menor complejidad dentro de lo que es la red sanitaria. Ahora se agregó salud mental también, ¿no? Un tema que tenemos que empezar a hablar mucho más, evidentemente, pero que vi en los números, es mucha la gente que se atiende en salud mental, ¿no? Sí, desde el año 2015, a través de un suceso que tuvimos con un colega, a través de un suicidio, se implementó salud mental operativo para poder ingresar psicólogos que trabajen directamente. En un principio era para asistencia propia y después, posteriormente, era para la asistencia a la comunidad. Eso fue creciendo cada vez más, incorporando los psicólogos, al punto que en este momento tenemos 2 psicólogos operativos de guardia activa, o sea, las 2 personas salen en la ambulancia todo el tiempo, tienen un promedio de entre 8 a 12 asistencias por día en la guardia activa, y aparte en el 2023 se desarrolló conjuntamente con la Secretaría de Salud Mental lo que se llama Salud Mental Escucha, que está implementado en el SAME. Hay 2 psicólogos más, o sea que hay un total de 4 por día. Estos 2 psicólogos reciben la llamada de toda la provincia
donde pueden recibir desde la orientación, la contención y la distribución de acuerdo a la patología que tenga, incluso la coordinación para brindarle una asistencia y un traslado dependiendo de qué parte de la provincia esté y el nivel de complejidad que puedan llegar a tener. Así que tenemos un promedio entre 16 y 20 atenciones diarias de salud mental que obviamente hay épocas del año que se crece muchísimo, como es la última etapa del año, todo lo que es diciembre, lo que implican las fiestas, sentimientos y condiciones económicas, recrudece mucho en septiembre también, son 2 o 3 picos que generalmente nos preocupa, que nos preparamos prácticamente para eso. ¿Cómo es la participación del SAME en el tema trasplante, ablaciones? Una de las funciones que tiene el SAME es brindarle el apoyo general a lo que es el operativo de ablación y trasplante. Que son los únicos que trasladan, ¿no es cierto? Sí, porque no deja de ser una emergencia y por lo tanto nosotros nos hacemos cargo de eso, trabajamos directamente con el Cucayhuy, todo lo que sea un operativo no implica, bueno, lo llevo y lo traigo, no, implica un montón de cosas. Cuando se lanza un operativo nos activan, esa activación hace que busquemos una muestra para ver si tiene histocompatibilidad, que tiene que ir a un laboratorio a Salta, lo llevamos nosotros, traemos, a partir de ahí se determina si es factible, se hace la procuración y la ablación y en esa ablación se traslada o a Salta o a Tucumán o a Córdoba o a Buenos Aires, dependiendo de lo que sea, nos encargamos de llevar tanto los órganos como al paciente que va a ser el receptor. Que puede ser trasladado en ambulancia o llevarlo al aeropuerto para que sea un avión el que lo lleve. Correcto. O sea, se encarga, no puede, otro organismo no puede ser otro que el SAME. Digamos. No, salvo que no lleve paciente y órganos, como ser muy excepcionalmente algún vehículo del Ministerio de Salud cuando tenemos alguna complejidad en la operatividad, pero la responsabilidad es del sistema de emergencia. Llevamos, después cuando vean las placas, una cantidad enorme, casi 500 operativos de ablación llevamos hecho nosotros. Perdón, de soporte técnico de ablación. Ahora, por lo que me estás diciendo, la intervención es desde el momento cero, digamos, desde que aparece la posibilidad de que una persona pueda ser donante. Desde ahí ya empieza a trabajar SAME. Sí, efectivamente, puede ser a cualquier hora, en cualquier momento. No, lógico. Y tanto en el Hospital Pablo Soria, en el Hospital San Roque o en el Hospital Orías, donde van saliendo distintos tipos de actividades. A ver, ahí tenemos una placa de nosotros. Exactamente. Asistencia operativa, 1.061.341 desde el primer día. Ese es el historial. Desde el año 2003, ese es el total de asistencia que vamos realizando, 1.268.000. ¿Código 01 qué quiere decir? Los códigos 01 son la cantidad de emergencia crítica con riesgo de vida inminente, paro cardíacos, caídas de altura, electrocutados, accidentes cerebrovasculares, infartos. Entonces, ese tipo de acciones. Acá también entran los accidentes. Entran los accidentes críticos. Críticos, correcto. Entran los accidentes críticos, eso es la totalidad de emergencias realizadas. La cantidad de traslados que se realizan de distintas partes hospitalarias y de la parte pública son 283.378 asistencias. Correcto. Código 04 entonces traslado. Exactamente. Ahí está lo que hablábamos recién, lo de salud mental, desde que empezó el historial de la asistencia, más de 25.000 asistencias realizadas, que es un número importante y habla de las condiciones en que nosotros tenemos que abordar de distinta manera. Eso es una parte epidemiológica crítica que la Secretaría de Salud Mental, conjuntamente con el Ministerio de Salud, evalúan las estrategias de abordaje de acuerdo a la región y a las características. Con lo que veo, mucho más presencial que telefónica, digamos. Claro, porque se inició en el año 2016 la parte presencial y en el año 2023 la telefónica, por eso es la diferencia. Después en un área muy importante, el área de capacitación, el área de entrenamiento hacia la comunidad, de cursos de primeros auxilios que le brindamos a la comunidad o cursos un poquito más avanzados a distintas empresas también que lo solicitan, y sobre todo el entrenamiento al personal interno. Está trabajando muy fuerte el área de capacitación y llevamos más de 1.016 cursos realizados y más de 42.000 personas ya entrenadas y certificadas en primeros auxilios. Acá entraría, por ejemplo, las rehabilitaciones cardiopulmonares. La reanimación cardiovascular, manejo del desfibrilador
desfibrilador y primera respuesta ante situaciones de trauma. ¿Cómo ha mejorado un poco el tema de los clubes en este tema de desfibrilador y de atención? Sí, vamos. Lo bueno es que están prestando atención y de a poco nos van solicitando paulatinamente las capacitaciones. Por supuesto, nosotros se las vamos a ir brindando a medida que tengamos la posibilidad, porque es muchísima la demanda y tenemos un cronograma de actividades bastante intenso, ¿no? ¿Cobertura sanitaria? Las coberturas sanitarias es la vedette del SAMI. Las coberturas sanitarias, nosotros hoy tuve ¿Acá entra la Virgen de Punta Corral? Ahí entran las coberturas multitudinarias, que son 3 o 4 a la que tenemos al año, ejemplo, carnaval, el carnaval que tenemos acá en Ciudad Cultural, la peregrinación de la Virgen de Punta Corral, la peregrinación de Río Blanco y fiesta de los estudiantes. Qué triste, ¿no?, lo del carnaval de Ciudad Cultural. Yo hice un comentario de eso y tuve tengo muy poquito amigo en TikTok y tuve 53.000 reproducciones de mi comentario en TikTok por lo que vivimos la última vez, sobre todo, ¿no? Exactamente. La última vez. Bueno, precisamente la última vez no estuvimos presentes nosotros, fue una empresa privada que quedamos en apoyo nosotros ante cualquier eventualidad, pero bueno, los resultados que nos pasaron fue complicada la situación, sí. Así que nosotros nos ofrecemos nuevamente para ese tipo de cosas. Las coberturas sanitarias, nosotros tenemos el año pasado, por ejemplo, hicimos 1.500 coberturas sanitarias, con más de 106.000 pacientes asistidos. En el historial tenemos 11.600 coberturas realizadas con más de 208.000 personas o pacientes asistidos. ¿Qué equivale esto? Nosotros tuvimos que armar una infraestructura paralela a la atención operativa diaria. Las 64 ambulancias no se pueden tocar porque eso es de la población, en la necesidad que tiene la población para el recurso crítico. Y todo lo que nos piden por aparte, como por ejemplo grandes eventos, ahora se está haciendo, y va el chivo, perdón, el campeonato argentino de gimnasia, que se está haciendo en la federación, entonces estamos nosotros brindando la cobertura. El fin de semana pasado hicimos 8 coberturas simultáneas de distintos lugares, en distintas partes de la provincia, brindando con primeros respondientes y de acuerdo a la complejidad que tenga, se le va brindando o atento al 107, o va un primer respondiente con un equipo, o va una ambulancia de baja complejidad que nos lleva a médico, una ambulancia de alta complejidad con médico, se le suma un cuatriciclo, un puesto médico avanzado, una coordinación avanzada, dependiendo lo que sea. El máximo exponente es la peregrinación de Punta Corral por la complejidad. Claro, pasa que me hablas de 1.100, 1.200 por año, estamos hablando de casi 3 por mes, digamos, evidentemente que, claro que tenés que tener días de 8, digamos, que puede ser desde un pequeño partido de fútbol, digamos. Correcto. Es desde algo muy simple hasta situaciones complejas y en lugares complejos por mucho tiempo. Ejemplo, la peregrinación de lo que es el señor de Justo Juez en el Chañi. Van 150 personas, pero el equipo tiene que caminar desde León hasta el Chañi para brindarle la cobertura a esa gente. 3 días de cobertura. Entonces tienen que ir con todo un equipo, internet, comunicación, para que eventualmente pueda brindarle la máxima calidad asistencial. ¿Hacen trabajo físico ustedes con la gente? Sí, ahí hemos puesto un área muy importante ahora, precisamente a causa del tiempo que va transcurriendo en los emergencistas y el deterioro físico y mental que nos genera el estrés permanente de asistir, en donde hemos desarrollado un área de salud y bienestar que está a cargo de la doctora Sonia González, que es bastante estricta en ese sentido para poder brindar... Que fue directora también, ¿no? Que también fue directora, entonces entendiendo muy bien el paño, conoce cuáles son los puntos a ir tomando. Entonces este tipo de coberturas exigimos nosotros al personal que quiera ir ciertas condiciones físicas y ciertos estudios médicos que deben cumplir adaptados para que puedan llegar y trabajar más de 5 días arriba de los 3.500 metros de altura. Traslados aéreos, dice. ¿El personal de SAME es el que a veces acompaña en los aviones cuando hace falta? Porque es una especialidad, un terapista de avión es una especialidad. Nosotros somos 5 los médicos aeroevacuadores
que tenemos la certificación del INMAI, del Instituto Nacional de Medicina Aeroespacial. En mi caso personal era más obligatorio por mi condición de médico militar, pero están los 5 médicos y 8 enfermeros que son los que somos aeroevacuadores. Eso nos permite, hoy todavía no tenemos recuperado el avión sanitario, sigue en un service en Estados Unidos con un costo importante. Se está generando la posibilidad de que venga lo antes posible, posiblemente antes de fin de año ya tengamos nuevamente nuestro avión sanitario, que es realmente un lujo tenerlo en nuestra provincia, un Learjet E31 que tiene unas condiciones tremendas para los vuelos. Y bueno, hasta tanto hicimos casi 595 aeroevacuaciones desde el inicio. 317. 595 son los operativos de ablación, me decía. Exactamente. Que ahí incluye también todo lo que fue desarrollando el doctor Menichetti en los antiguos aviones sanitarios que teníamos. Internación domiciliaria, veo, bueno, eso se ve mucho, ¿no? Que ves permanentemente ambulancia que llega acá, lo tenemos en el barrio, inclusive nosotros. Internación domiciliaria es algo tremendamente innovador que lo desarrolló precisamente la doctora González y el doctor Guillermo Cárdenas en el momento del COVID. Era tanta la demanda que había que no teníamos posibilidad de hacer descargas hospitalarias por la cantidad de pacientes que habían, y había mucha demanda, incluso hasta 24 horas de demora para la asistencia de emergencia. Por lo tanto, se armó una estrategia importante para brindarle asistencia en el domicilio, llevándole oxígeno, los controles de signos vitales, brindándole los medicamentos en el domicilio, que esa fue la internación domiciliaria prehospitalaria. Después eso fue evolucionando y actualmente esto es una continuidad de la parte hospitalaria de pacientes críticos. Por lo tanto, en este momento tenemos 53 pacientes en internación domiciliaria, donde hay 5 vehículos y 2 ambulancias exclusivas para poder realizar. Tienen que verlo 1, 2, hasta 3 veces por día posiblemente. Lo bueno de eso es que tiene un equipo interdisciplinario y multidisciplinario, donde trabaja no solamente el médico, el pediatra, el enfermero, el conductor, el trabajador social, el psicólogo, el fonoaudiólogo, y un trabajo extremadamente destacado el de los kinesiólogos. Realmente tienen una condición humanitaria tremenda para ir a los lugares, que es distinta a la internación privada, porque no cumple las necesidades ni edilicias ni sociales, ni es un lugar adecuado. Precisamente como es pública y gratuita, están en lugares complejos y les permite a esta gente tener estas características de internación. ¿Sufren hechos de violencia? Sí, muchísima. Yo te lo escuchaba al titular de SAME en Buenos Aires. Alberto. Y hablaba Crescenti y decía esto, con las ambulancias no, con la gente no. Decía, nosotros no tenemos nada que ver en la desesperación y en los excesos que hay hoy. Hablaba de la violencia esa, ¿no? Sí, precisamente el secretario de Seguridad, Juan Manuel Pulleiro, fue al SAME el otro día a hablar y tratar de recuperar. La primera pregunta fue esa: ¿tienen hechos de violencia? Sí, tenemos historiales muy complejos de estar apuntados por una pistola en la cabeza, que nos digan, si no le salvás la vida, claro, vos sos el próximo. Yo no quiero, se me está yendo el tiempo, pero no quiero, te voy a correr un poco, después si querés volvemos acá. Pero a mí me impactó una vez algo que me quedó grabado en el SAME. Y siempre digo lo mismo, cuando suceden hechos importantes, muy fuertes, yo siempre recuerdo 2, uno fue el accidente en Bárcena y el otro fue el accidente con la hinchada de Talleres de Perico que venían a jugar un partido a la cancha de gimnasia. Y siempre digo lo mismo, la cantidad de muertos que hubo son los que murieron en el momento del accidente. Una vez que llegó el SAME, todo lo demás, que en mayor o menor medida, pero se lograron salvar las vidas. Es como que se cortó el tema producto de una acción. Ahora, ese día me tocó ver, no tan de cerca, por razones lógicas, nos corrían un poco, pero me tocó ver y yo miraba la forma, es como que todos tenían bien estudiado el libreto, se clasificaban los cuerpos, acá no hay más nada que hacer, esto es el crítico, que le ponían como un rojo, había como esto es ya, o sea, trabajaban de una manera. Contame eso, digamos, ¿cómo es este esquema? Porque me parece que en esa forma es donde se salvan vidas, evidentemente, ¿no? Bueno, sin duda eso es todo un trabajo de entrenamiento previo. En ese trabajo de entrenamiento y capacitación al personal siempre nos entrenamos para lo peor.
hay un dicho que decimos, es preferible estar entrenado para aquello que no va a suceder a no estar preparado para lo que ya sucedió. Entonces, eso es catastrófico, ahí sí muere gente. En el entrenamiento nosotros brindamos el máximo y en este tipo de capacidades se brinda todo lo que tenemos se pone en juego. Eso permite bajar los tiempos. Nosotros tenemos una hora de oro que se llama desde el momento que ocurre hasta la resolución final del paciente, en caso de una cirugía, neurocirugía, etc. En esa hora se deben resolver las condiciones críticas si no tiene una altísima mortalidad. No obstante, si sigue habiendo igual mortalidad, lo que hacemos nosotros es brindarle la mejor asistencia y cada vez vamos aumentando en las capacidades. Ejemplo, la incorporación de los ecógrafos ahora que ya los tenemos, nos permite hacer un diagnóstico precoz, por ejemplo, de una hemorragia intraabdominal y hacerle un tratamiento en el lugar, una lesión pulmonar que nos permite hacer un drenaje adecuado, una lesión cardíaca, o saber si está con un shock a través de una observación de la vena cava, cómo está, y eso nos permite brindar un tratamiento mucho más eficiente hasta llegar a la parte hospitalaria, en donde la parte hospitalaria se está haciendo un gran trabajo para el conocimiento y la telemedicina de la recepción de los pacientes. Eso nos permite actualmente ganar muchísimo tiempo. En ese tiempo, la hora de oro que decimos nosotros se acorta, y mientras más corta sea la asistencia, el diagnóstico y el tratamiento, tiene una altísima capacidad de sobrevida. Y es como que hay una persona que es la que decide, ¿no? Sí, siempre hay un médico que es el que no atiende. Él no puede atender, porque si atiende pierde la objetividad de todo el entorno. Es como cuando uno entra al bosque y abraza un árbol, no va a ver el resto. Entonces tiene que alejarse, observar, determinar, clasificar, este es crítico, este puede esperar, usted puede ayudar. Cosas simples. Entonces, de esa manera uno... Parece simple, pero en el lugar del hecho, a mí lo que me impactaba en la locura de todo, en el griterío de todo, porque ahí la gente le grita a ustedes, o sea, era un momento de conmoción. O sea, había mucha locura y el tipo con la cabeza fría tiene que decir, esto vale la pena y esto no, acá no hay nada que hacer. O sea, es muy difícil. La tarea de esa persona es tremendamente estresante, ¿no? Así es. Así que, bueno, estamos entrenados y tratamos de entrenar permanentemente en eso. Ahora, ¿qué ha pasado? Hasta el 2020... teníamos un centro de entrenamiento importante. A partir del 2020 se ingresó mucho personal nuevo, que estamos en proceso de entrenamiento y reentrenamiento para lograr ese nivel. Todavía nos queda un poco más de territorialidad para poder avanzar. Nos queda abrir la base de Susques, nos queda abrir la base de Perico y de Maimará, y Palmasola, que es uno de los puntos críticos que a mí personalmente me interesa desarrollar Palmasola. Y 10 unidades de soporte de emergencias más, que son como los hospitales de Calilegua, ¿Perico no tiene base? Sí tiene base. Ah. Es más, Valles es la única región que está completa. Correcto. Una vez que nosotros completemos la territorialidad, empezamos a trabajar en calidad. Todavía nos falta mucho para eso. Estamos en ese proceso. Una vez que finalicemos la territorialidad completa, se reestructura y empezamos a trabajar en lo que son procesos de calidad que nos falta, y estamos todavía, porque hay que nivelar a todo el personal. Hoy estamos en un nivel medio, bajo medio, y necesitamos ir elevando paulatinamente. Somos 900 ya. 900 personas. 900 personas, y estimamos llegar casi a los 1000. En esos 1000... obviamente en un proceso que podría llegar a depender de acuerdo a la economía de la provincia, porque es extremadamente caro el sistema de emergencia. Tenemos un costo operativo entre 250 y 300 millones por mes. Es el costo operativo que nos sale a los jujeños mantener el sistema de emergencia. Por eso les pido que sean acorde en el pedido de la emergencia, que últimamente está muy demandante la gente por
situaciones simples, o sea, se cayó y se golpeó, lo vamos a ir a atender. Tengan la paciencia, porque la primera prioridad de aquella persona que está haciendo una ACV, que está haciendo un infarto, que tuvo un siniestro vehicular que también podría haber sido evitado el siniestro si cumplía las condiciones de tránsito adecuadas, o tuvo alguna situación grave. Entonces, las ambulancias tienen que estar para eso. Y cuando tenemos muchas demandas por situaciones que no son críticas, el servicio se distrae porque demanda casi 2 horas cada asistencia. ¿Y eso se ha profundizado ahora? Y eso se está profundizando, está aumentando bastante demanda, tenemos casi 700 llamadas por día, de las cuales hacemos 150 servicios. Por lo tanto... 700 en capital, entonces, me está diciendo. En capital. Porque son 150 en capital y 150 en el interior. Claro. En el SAME central tenemos un promedio entre 500 y 700 llamadas por día, de las cuales hay que filtrar una gran cantidad que no le corresponden al sistema de emergencia. Si tengo fiebre hace 3 días, lléguese al puesto de salud, está a 2 cuadras, le explicamos, le decimos quién está de guardia para que pueda acercarse y tenga una valoración correcta. Pablo, ¿te quedó algo en el tintero? Muchísimo, el SAME es interminable y gracias a Dios. Quiero cerrar con esto. La base y el sustento de este sistema de emergencia está basado en los trabajadores. ¿Es una gran familia el SAME? No sé si es una gran familia, pero sí son unos grandes trabajadores y grandes seres humanos porque tienen un corazón tremendo. Tienen un espíritu de nobleza y de lucha por estar como en situaciones como la que te comentaba recién, en situaciones críticas, bajo cero, a 40 grados, que lo comen los mosquitos o sufren de hambre, sed, están haciendo 2 o 3 días un rescate en medio de la nada y lo hacen con toda la pasión del mundo. Yo admiro mucho el trabajador del sistema de emergencia, tiene mucho sacrificio, mucha vocación, un gran corazón y un gran espíritu, pero lo que destaca a la gran mayoría del sistema de emergencia de Jujuy es el corazón y la humanización que ellos tienen en los momentos más difíciles de cada una de nuestras personas. Bueno, en eso mucho tiene que ver quienes dirigen, ¿no? O sea, cuando la cabeza transmite esos valores, posiblemente se siga. Y me parece que en esto hubo muchas conducciones previas y la tuya inclusive, transmitiendo estas cosas, ¿no? Bueno, el que nos enseñó todo esto es el doctor Menichetti. Sí, lamento que no haya, porque tengo un afecto muy grande con él y él sabe. Es igual. Y él sabe, es recíproco, digamos, y bueno, lamento que no haya podido venir. Pablito, te agradecemos mucho la visita. Gracias a ustedes, como siempre.